Hola, saludos, mi nombre es Arti y bienvenidos a mi canal. Este canal, que se llama Artimat, tiene como objetivo pues enseñar algunos contenidos de temas matemáticos y además pues hacer algunas otras cosas por ahí que pues ya van a ir viendo a medida empiece a subir videos. Tal vez no suba todos los días, pero intentaré compartir contenido pues a menudo. La idea principal de este canal pues para mí ha sido entretenerme, compartir conocimientos matemáticos y solventar dudas que posiblemente aparezcan en los comentarios sobre algunos temas. No estaría de más. Particularmente una cosa que quiero con este canal es desarrollar un curso de cálculo apoyado principalmente con GeoGebra, y es mi objetivo primordial e intentaré pues lograr este objetivo que me he propuesto. Espero que me apoyen dando like y compartiendo, ¿no? Y suscribiéndose en mis videos. Así que de antemano pues muchas gracias. Para este primer video pues no quise empezar con el mundo del cálculo. Realmente quise empezar con algo mucho más sencillo, hablando de lo que nosotros conocemos como los conjuntos numéricos. Es decir, hacer una breve explicación de cuáles son los conjuntos numéricos o cuáles son los conjuntos de números y hablar de sus características y particularidades. Principalmente pues vamos a hablar de los conjuntos. Como tal, vamos a hablar del primer conjunto infinito de números, que es el que nosotros conocemos como los números naturales. Los números naturales, como su nombre lo dicen, nacen de la naturaleza como tal, del ser humano, y la necesidad de contar, ¿sí? Hay algo que ha sido necesario para nosotros todo el tiempo, ¿no? Y es la necesidad de contar y representar cantidades de objetos que nosotros poseemos. Entonces necesitamos una primera manera de poder representar esas cantidades. Y para ello, pues aparecen los números naturales como la necesidad, ¿sí? O como un solvente, ¿no? A esa necesidad. En nuestro caso, los números naturales, ¿sí? Yo lo voy a iniciar como se acostumbra con el número 1. ¿Por qué? Porque hay una discusión sobre si el 0 o no debería ser natural o si lo es. Pero si nosotros pensamos en los números naturales como una idea de números que se utilizan para contar, pues el 0 realmente yo no lo utilizo para contar, ¿no? Realmente cuando contamos comenzamos desde 1. Así que nosotros comenzaremos como 1, como el primer número natural, y de ahí pues seguiremos la secuencia clásica de los números naturales que nosotros sabemos utilizamos para contar elementos que existen en un conjunto, ¿sí? Y estos son mis números naturales. Muchas veces se hace, o por lo menos yo incluso, hago la diferencia de estos números naturales y los que se les conoce como los números naturales, incluyendo al 0, haciendo uso de esta notación para diferenciar un conjunto de otro, ¿sí? Pero estos son los naturales incluyendo el 0 y a este nos referiremos directamente como los naturales. Puede ser que en algunos libros pues sí encuentren que hablan del 0, ¿no?, como número natural, pero eso es algunas cuestiones de autores o de estructura de conjuntos que necesitan que el 0 esté ahí, pero si no, pues está bien así. Se pueden hacer las dos diferenciaciones sobre el conjunto sin ningún tipo de problema. Y estos pues son conjuntos infinitos. Después de tener este conjunto infinito de números, aparece un nuevo conjunto que nosotros conocemos como los números enteros. Los números enteros son números que nacen como o con una nueva necesidad. Cuando los humanos necesitaban contar, empezó a aparecer la necesidad del dinero en algún momento, y cuando aparece el dinero pues aparece la necesidad de representar deudas, y con las deudas aparecen los números enteros para representar dichas deudas, ¿sí?, con los números que conocemos como negativos. En los números negativos nosotros sabemos que están los famosos números como menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el infinito. Los números enteros también son un conjunto infinito. A diferencia de los naturales, eso sí, nosotros tenemos que este se dirige infinitamente en aquella dirección, pero también se va infinitamente en aquella dirección, ¿no?
haciendo referencia a que los números negativos también se vuelven infinitos. Observar, dentro de los números enteros nosotros podemos encontrar de hecho a los mismísimos números naturales, ¿no? Incluso tenemos al 0, ¿sí? Y tenemos toda esta parte que representa lo que conocemos como los enteros negativos, ¿sí? Nosotros tenemos los números enteros negativos, los que solemos llamar los números negativos, el 0, que es un número que no es positivo ni negativo, y tenemos los naturales, que no son más que los enteros positivos. De hecho, incluso tienen notaciones propias. Este conjunto también muchas veces se le suele denotar así cuando se habla de z, y a este pues muchas veces se le suele denotar también así para hacer referencia a los enteros negativos, los enteros positivos, y muchas veces cuando se incluye el 0 se le pone también un pequeño subíndice como el que le pusimos aquí a la n para meter el 0 en alguno de los conjuntos. Entonces este es mi conjunto de números enteros, ¿sí? Después de tener este conjunto de números enteros aparece una nueva necesidad, que es la necesidad de poder representar partes de un todo. Para representar partes de un todo nosotros necesitamos un nuevo conjunto. Un nuevo conjunto que nosotros llamamos el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales muchas veces se representa por una Q como gordita, ¿sí? Y esta Q que nosotros tenemos por acá no tiene una representación donde nosotros podamos listar, ¿sí? Como lo hacíamos aquí con N y con Z. De hecho, N y Z tienen la relación, ¿no? Donde nosotros sabemos que N, si nosotros lo vemos en un diagrama de Venn, si yo tengo que esto es N, que son los números naturales, yo sé que Z como conjunto es un conjunto más grande que incluye a todos los naturales, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros los podemos listar en cierta forma, ¿no? Y ver su orden. El detalle está que en el conjunto de los números racionales nosotros no los podemos listar, no los podemos ordenar, porque son un conjunto infinito, pero hablamos de un infinito mucho más denso que el caso de estos. Que yo sé que entre dos números, por ejemplo, como 0 y 1, hay infinitos números racionales, de hecho, y nosotros no los podemos listar todos ni escribirlos todos. Entonces muchas veces este conjunto se suele denotar con otra terminología, y nosotros hacemos referencia a que este conjunto está conformado por todos aquellos m sobre n, ¿sí? Tales que el m y el n nosotros tenemos que son números enteros, pero el n no puede ser 0. Es decir, esto se compone por los famosos números que nosotros conocemos como fracciones. Las fracciones particularmente están conformadas, ¿no?, por una división como esta, o una representación en forma de división como esta, donde nosotros ya sabemos que no se permite la división con 0. Así que esta puede ser una representación muy simple de lo que nosotros conocemos como Q, o los elementos que están en Q, y algunos limitan a veces también los signos para el M y N, pero realmente no hay ningún problema con denotarlos de esta manera. Bien, ahora cuando nosotros los tenemos denotados así, podemos pensar en algunos elementos que están dentro de este conjunto. Por ejemplo, en este conjunto, que se utiliza para representar las partes de un todo, aparecen las fracciones, como por ejemplo un tercio. Un tercio realmente es un elemento que pertenece a los números racionales, ¿sí? Este un tercio tiene la característica, como saben, de que yo lo puedo representar decimalmente, pero este tiene infinitos decimales, ¿sí? Y esa es una representación que nosotros tenemos de un tercio. Todos aquellos números
que tienen como su forma de fracción y tienen infinitos decimales, realmente caen aquí, ¿no?, dentro de Q. Realmente basta, ¿no?, con que tengan la forma de una fracción, ¿sí?, y ese elemento cae en Q siempre que este sea un número entero y este también sea entero y no sea 0 el denominador, ¿no?, como nosotros le solemos llamar a este elemento, y el numerador, que solemos llamar el que está aquí arriba, ¿sí? Bien, entonces tenemos un tercio que está en Q. Tenemos, por ejemplo, otros elementos como 3 décimos, que es otro elemento que también pertenece a Q, ¿sí? Yo tengo que 3 décimos tiene una forma decimal más simple, que de hecho solo es 0.3. Esta no tiene infinitos decimales, pero también se queda en Q. Y hay otros números que también se quedan acá, como por ejemplo un séptimo, que también pertenece a Q. Y yo sé que un séptimo es igual a 0.142857, 142857, 142857 y así sucesivamente. Si ven, aquí he hecho 3 representaciones diferentes de fracciones que viven en Q, que tienen estas características. Unas que tienen infinitos decimales, ¿sí?, otras que tienen finitos decimales y otras que tienen partes decimales que son periódicas, es decir, que se van repitiendo una y otra vez infinitas veces. Entonces todas estas son fracciones que habitan en Q o que son números racionales. Obviamente también existen las partes negativas, ¿no?, como menos un tercio, por ejemplo. Esto yo puedo hablar sin problemas de esto, ¿no?, como un número que pertenece a Q, y hablar de menos un tercio como menos 0.3333, y es un número que habita también en Q. Lo único que estoy haciendo es tomando, ¿no?, como aquí esto me permite tomar cualquier número entero, es como que tomara el m o el numerador como negativo, ¿no?, y que después pudiera sacar el signo, ¿sí? Entonces esto me genera este tipo de números, ¿sí? Entonces, para saber que un número decimal que yo tenga pertenece a Q, me basta ver que este se repita infinitas veces, que no se repita, ¿sí?, que tenga una cantidad finita, o que se repita siguiendo un periodo. ¿Sí? Si yo veo un decimal que tiene esas características, automáticamente yo puedo decir que es un número racional. Además, dentro de los racionales también habitan números como por ejemplo el número 2. Ustedes me dirán, ¿esto es un número entero? Sí, es un número entero, es un número natural, pero también es un número racional, porque de hecho este número, observar que en la definición me dice que aquí están todos los que se pueden escribir como m sobre n, donde m y n pertenezcan a z. Entonces el 2 yo sé que lo puedo escribir como 2 entre 1. Entonces esto le permite habitar en Q, ¿sí? Y así yo tengo que todos los números enteros, tanto positivos como negativos, pueden vivir sin problemas en Q. Entonces ya teníamos por ahí una idea de inclusión, donde nosotros teníamos los naturales, teníamos los enteros. Bueno, resulta que todos los racionales, ¿sí?, abarcan a los enteros y los naturales, ¿sí? Es decir, los racionales es un conjunto mucho más grande donde están metidos tanto los naturales como los enteros, ¿sí? Bien, con esto en mente necesitamos ahora un nuevo conjunto que me permita describir otro tipo de decimales, porque nosotros hemos visto algunos casos acá, decimales que se repite el mismo muchas veces, que no se repiten, que se repiten periódicamente, que pueden ser positivos, negativos. Pero ¿qué sucede cuando la parte decimal no tiene esa característica, ¿no? O el decimal o el número que yo tengo no se puede representar como una fracción.
Cuando eso sucede, pues me veo en la necesidad de un nuevo conjunto. Este conjunto aparece muchas veces, o se hace referencia a que aparece muchas veces como una necesidad geométrica, ¿sí? O apareció como una necesidad geométrica para representar la famosa diagonal, ¿no?, del cuadrado unitario, y hablar del famoso número que nosotros conocemos como raíz de 2. Como saben, raíz de 2, si nosotros lo colocamos en una calculadora, se van a dar cuenta que es 1.41, 42, 13, 56 y sigue, y se van a dar cuenta que no aparece ningún periodo en ningún momento de este número. El hecho de que no aparezca ningún periodo no permite transformarlo, ¿no?, de alguna manera, a su estructura como fracción. Por lo tanto, esto necesita un nuevo conjunto, porque esto es imposible escribirlo de esta manera. No existen m y n enteros que permitan escribir esto. Entonces aparece un nuevo conjunto que muchas veces se representa como Q', ¿sí? Q' se le conoce como el conjunto de los números irracionales, y aquí habitan, ¿no?, todos aquellos números A, ¿sí?, tales que este A no se puede escribir, ¿sí?, como m sobre n, donde yo tengo que m y n pertenezcan a z y n es diferente de 0, ¿sí? Obviamente este A habita en un conjunto más grande del que nosotros ya vamos a hablar más adelante, pero particularmente esta puede ser una notación que tengamos para aquel, ¿no? Son todos esos números tales que yo no los puedo escribir como m sobre n. De hecho aquí debería ser un para todo, ¿no?, mn que yo tengo en z con n distinto de 0, ¿sí? Entonces los números irracionales tienen esa característica. Como ya dijimos, raíz de 2 es un número que habita aquí, ¿sí? Lo mismo con otros números famosos, ¿no?, que tienen sus simbologías, como el famoso 3.141592, que se obtiene al hacer una división, ¿no?, entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, que nosotros muchas veces lo llamamos pi o lo representamos con ese símbolo, y esto me lleva al famoso Q'. También hay otro número famoso que es un famoso 2.718281, que es el famoso exponencial, ¿no?, o el número exponencial, o la E de Euler, y este también es un número que habita acá. Estos números no se pueden escribir como fracciones, tienen infinitos decimales, no tienen un periodo específico, es decir, los decimales van cambiando sin seguir ningún tipo de regla básica. Por eso seguramente han escuchado ahí la famosa historia de que en número pi uno se podría encontrar el Quijote escrito en sus decimales, por cómo funciona. Pero bueno, son características que tienen estos números. Ahora bien, algo que sí sucede con estos números, a diferencia de los conjuntos anteriores, es que estos no se van incluyendo unos con otros. Por ejemplo, nosotros allá teníamos n, aquí teníamos por ahí a z, teníamos los racionales que quedaban por acá. Bueno, Q' resulta que no está junto a ellos, es decir, no abarca este conjunto. Es decir, por ejemplo, el 2 realmente no vive aquí. ¿Por qué no vive acá? Porque el 2 sí lo puedo escribir como un m sobre n, como ya vimos en el caso anterior. Entonces realmente esto no puede ser, ¿no? Si el 2 no pertenece a Q', así que Q' está como separado, ¿no?, de este conjunto. Es decir, nosotros vemos a Q' como algo que está separado de todo lo demás. Entonces, la idea, como se imaginarán, es, bueno, yo ya tengo dos conjuntos, o tengo varios conjuntos, pero tengo dos que están separados. ¿Qué tal si los unimos? Bueno,
unámoslos y generemos un nuevo conjunto. Y eso me genera un nuevo conjunto que nosotros llamamos los números reales. Los números reales no son más que la unión de estos dos conjuntos. Nosotros unimos estos dos conjuntos y lo que me dan los números reales. Es decir, cualquier número que esté aquí, cualquier número que esté aquí, habita en R. Y eso se vuelve el conjunto más grande. Así, números como este, yo tengo que habitan aquí. Números como este, nosotros tenemos que habitan aquí. Números como este, también habitan aquí, sin ningún tipo de problema. Y lo mismo sucede con negativos, ¿no? Todos estos habitan en este conjunto. Entonces nosotros tendríamos ahora la siguiente relación de inclusión, que es que tenemos los naturales, tenemos los enteros, tenemos los racionales y ahora aquí a la par tenemos los irracionales, y estos como un todo generan el conjunto de los números reales, que es el conjunto numérico más grande. ¿Será que lo es? Bueno, resulta que no lo es. Los reales no son el conjunto más grande. Obviamente en educación básica suele ser el conjunto más grande, como muchas veces nos dicen, pero hay conjuntos más grandes que este. Para ello, de hecho, necesitamos crear algo aparte de los números reales, y aparecen primero un conjunto que se le suele llamar los números imaginarios. Los números imaginarios aparecen con la necesidad de resolver ecuaciones que no tienen solución en los números reales. Por ejemplo, esta. Nosotros, si tenemos esta ecuación, sabemos que implica encontrar un número que al elevarlo al cuadrado me dé menos 1. Pero eso es imposible. No hay ningún número que al multiplicarlo por sí mismo me dé negativo. Entonces aparece la necesidad de construir una solución de un número o un símbolo que nosotros llamamos la raíz imaginaria, representada por i, que cumpla que i elevado al cuadrado sea igual a menos 1. Y este, por lo tanto, resolvería esta ecuación. Entonces, ¿qué son los números imaginarios? Bueno, el conjunto de los números imaginarios, muchas veces representado por un i, no es más que todos los a que nosotros tenemos, que son, bueno, son todos los números de la forma AI, a ser más exacto, tales que a pertenece a los reales, y nosotros tenemos que i es la raíz imaginaria, ¿no? Es decir, i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Esto lo entendemos como un producto, ¿no? De a por i. Entonces, esto me genera el conjunto de los números imaginarios, y el conjunto de los números imaginarios está compuesto por números como 2i, raíz de 2i, menos raíz de 3i, pi por i, y todos estos son elementos que pertenecen al conjunto de los números imaginarios. En la inclusión que nosotros ya tenemos, realmente lo veríamos como algo que está afuera, ¿no?, de nuestros números reales. De hecho, los números reales no están o no habitan, ¿no?, dentro del conjunto de i. Nosotros tenemos esta relación, o veríamos esto. Veríamos que aquí tendríamos estos Q', y sabemos que R abarca esto, ¿no? ¿Sí? La unión de Q y Q'. Bueno, pues por aquí a un lado debería aparecer
¿sí? Y está completamente desconectado, ¿no?, de R, ¿sí?, y de los demás conjuntos. Obviamente los necesita en su escritura, pero no tiene ninguna relación de inclusión con ellos. Es un conjunto completamente aparte, y estos me generan un conjunto más grande que R, o se utilizan para generar un conjunto más grande que R, permitiéndome más soluciones de ecuaciones, y estos me generan los números que conocemos como números complejos. Los números complejos están compuestos por todos aquellos números de la forma A más BI, ¿sí?, donde el A y el B nosotros tenemos que son números reales, ¿sí?, y además nosotros le damos la posibilidad también, o bueno, el I, que el I sea la raíz imaginaria. Aquí hay algo que olvidé mencionar, y es que el A no puede ser 0, ¿sí? Así que se lo voy a agregar por acá, que el A no puede ser 0, porque si el A fuera 0, entonces tendría que el 0 pertenece ahí, ¿no? Y el 0 no pertenece ahí. Así que por eso debemos hacer esa exclusión ahí, ¿no? Bien, entonces esto sería mi forma para los complejos, y los complejos sí le permito que el A y el B puedan ser 0 sin ningún problema. Entonces nosotros tenemos este conjunto C, y aquí habitan números que tienen formas como estas, formas mucho más bizarras, ¿no? Por ejemplo esta, o por ejemplo formas como esta, ¿sí?, o formas más amigables, ¿no?, como podría ser esta, ¿sí? Todos estos son elementos que pertenecen al conjunto de los números complejos. Obviamente hay infinitos, ¿no? No podemos denotarlos todos, pueden aparecer fracciones aquí también, ¿sí?, como esta, por ejemplo. ¿Sí? Y estos también pues son números complejos, ¿sí? Y en la relación nosotros al final generaríamos el conjunto más grande de números, que al final nosotros tendríamos esto. Por aquí estaba Q', por aquí estaba R, ¿no?, como el que incluye a estos dos. Por aquí está I, y bueno, y algo más grande que nosotros llamamos C. En C habitan, obviamente, por la forma de la notación también, los números reales, porque como el A y el B pueden ser 0, entonces si yo tomo B igual a 0, podría tomar números como esto, ¿no? Pues yo estaría tomando B igual a 0 en esta forma, ¿sí? O también puede vivir un imaginario, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener un imaginario como este viviendo en C, ¿sí? Por ejemplo, este vive en C tomando A igual a 0, ¿no? ¿Sí? Así que todos los imaginarios, todos los reales como tal, habitan en C sin ningún tipo de problema, ¿sí? Y estos serían los conjuntos numéricos, o una breve explicación sobre lo que son los conjuntos numéricos. Espero haya quedado claro, les haya gustado el video. Sé que es un poco cutre, ¿no? Pero como mencioné en mi descripción, pues no soy experto editando videos, ni tengo el equipo para estar editando muchos los videos, así que los errores los iré corrigiendo en marcha por ahí muchas veces. Así que muchas gracias por ver el video, suscríbanse, denle like, compartirlo si les gusta el contenido, y si hay alguna duda, sugerencia o algo, pues se toma bien. Así que muchas gracias y hasta la próxima.